Hoy nos toca el capítulo número 21 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 21 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo David censa al pueblo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. El rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Para qué será? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió pues por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová,
que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor y bendito sea su palabra. Volvamos al inicio. Gloria a Dios. Vemos que David censa al pueblo. Es decir, que David mandó a contar al pueblo, pero no a todo en general, sino a esos hombres que estaban ya en edad, que podían ir a la guerra. O sea, exactamente él quería saber con cuántos hombres contaba para ir a la guerra. Y fíjense cómo comienza diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjense, el que incitó a David a que pecara contra Dios fue el enemigo. O sea que vemos que el enemigo tienta. Las tentaciones vienen de parte del enemigo. Pero la palabra de Dios enseña que Dios es quien prueba los corazones. Dios nos hace pasar por pruebas, pero Satanás lo que hace es tentar
para que uno caiga en esas tentaciones. Entonces vemos que el enemigo incitó a David. Siempre cuando nosotros hemos leído también, ¿verdad? O que la palabra también enseña, que el enemigo lanza dardos en la mente de la persona. Muchas veces el enemigo lanza pensamientos y la persona piensa que son sus propios pensamientos y son pensamientos que vienen del enemigo, pero muchas veces la persona no lo sabe. Entonces, por eso la importancia de nosotros estar siempre alineados, tener en nuestras mentes, en nuestros corazones la palabra del Señor. Porque cada pensamiento que viene a nuestra mente, nosotros debemos de, verificarlo con la palabra. Verificarlo con la palabra. Como dice aquí, David fue incitado por parte del enemigo a que contara. Entonces, ¿qué más o menos? Eso nos indica que más o menos pensamiento él podría tener. ¿Cuánto tendré? ¿Cuántos hombres tendré? ¿Tendré suficiente? ¿Alcanzarán esos hombres para ir luego a la guerra? Lo cierto que sabemos, porque para que eso sea pecado, es porque vemos aquí que al contar al ejército o saber cuántas personas tenía, allí ya se perdía la confianza en el Señor. Porque uno no puede, por ejemplo, él no necesitaba saber, que tenía un ejemplo, solamente estoy diciendo como ejemplo, que él tenía 10 millones de soldados de guerra, 10.000 guerreros, hombres listos para la guerra. Él no necesitaba saber eso porque la seguridad que él tenía que tener era que cada vez que él iba a la guerra, Jehová era el que peleaba por él. Jehová era el que le daba la victoria. Entonces ahí no valía que tuviera 10.000 millones, 20.000 millones, 5.000, ahí no valía el número. Porque recuerden que así tuviera 300 hombres, como lo hemos visto, si el Señor está con ese hombre de Dios, le daba la victoria, así sea con 100 hombres, con 200 hombres, con 300 hombres. Porque a la final la victoria la da es el Señor. A la final quien bendice es Dios. Tengamos nosotros poco o mucho, quien bendice es el Señor. Si Dios está en el asunto, si uno tiene respaldo de Dios, así tengamos 5, el Señor va a dar la victoria. Porque Dios es quien toca los corazones, Dios es el que mueve, Dios es el que hace todo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entonces esto fue como una falta, como una desconfianza, falta de fe. El no creer en el poder de Dios, en dudar de Dios. Por eso que esto es pecado, porque él necesitaba saber con cuántos hombres contaban. O sea que su confianza estaba puesta era en su guerrero, en la cantidad de su guerrero. Por eso allí eso era pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás hoy en día? Él necesita que uno peque contra Dios. Nos incita en diferentes áreas para que uno quebrante la palabra. Con uno en la mente dudar de Dios, ya uno está pecando. Dice la Biblia que todo lo que hagamos sin fe es pecado. Entonces, el enemigo incita a la persona para que la persona quebrante la palabra. Y fíjense que el enemigo necesitaba que David pecara, ofendiera a Dios. Y trajo esto consecuencias, sí, gravísimas. Porque cada vez que uno peca, claro que eso trae consecuencias. Hay consecuencias espirituales. Solo que recuerden que estamos ahora bajo la gracia. Las consecuencias siguen igualito. Pero aún la misericordia se manifiesta aún más en nosotros. Porque fíjense lo terrible que tuvo que, por ese pecado, ya vemos la consecuencia de David. Pero hoy en día hacemos cualquier ofensa a Dios
Pero nosotros ahí no le pedimos perdón a Dios. Padre, perdóname. Perdóname porque dije esto, dije aquello. Señor, perdóname porque por duda. Perdóname, Señor, porque no creí. Perdóname. Y uno se pone a cuenta con Dios y de inmediato el Señor perdona a uno y nos limpia de todo pecado. Pero aquí vemos, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí dice se levantó contra Israel, o sea, se levantó contra el pueblo. Ustedes saben que Dios es un Dios de estrategia, Dios es un Dios de propósito. Y el enemigo también se mueve estratégicamente. Entonces, para atacar a todo el pueblo de Israel, fíjense por dónde se metió, por el rey. ¿Por qué atacó David? Para poder dañar a todo el pueblo. ¿Por qué atacó David? Porque recuerden que el rey, en los tiempos bíblicos, es como si hoy dijéramos el presidente de un país, el presidente de la nación. Esa persona que queda en la presidencia está allí en autoridad, es una persona en autoridad. Dios pone y Dios quita reyes. Y el que esté ahí de cabeza está en autoridad. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona que está allí en autoridad, que Dios permitió que quedara allí como rey, peca contra Dios? Cuando peca contra Dios, recuerden que las maldiciones, eso también afecta al pueblo. Porque el que está ahí arriba de presidente es cabeza. Entonces afecta al pueblo. Eso es como un hogar. Es cuando un hogar con los padres y los hijos. Cuando los padres abren puertas, pecan contra Dios. El enemigo ataca, entra en el hogar y ataca a los hijos, obviamente. Entonces cuando un presidente abre puertas, le da derecho legal al enemigo por pecado, claro que afecta al pueblo. Por eso que también Dios nos manda a orar por los que están en eminencia y autoridad, para que vivamos tranquilos y reposadamente. Entonces vemos aquí, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, o sea, que contara. Y dijo David a Joab, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, le pregunta Joab: ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? Fíjense que Joab estaba consciente de que el hacer eso era pecado contra Dios. Y todavía se lo está diciendo David. Más la orden del rey pudo más que Joab. O sea que David no le hizo caso, pues. Más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, tuvo que obedecer porque el rey estaba mandando. Aunque Joab sabía que era mal lo que estaba haciendo, pero estaba obedeciendo al presidente. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas. Ustedes saben que los levitas son los que sirven allí en la casa del Señor, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, fíjense. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Fíjense que David reconoce inmediatamente, como hoy dijéramos,
metí la pata. Ofendí a Dios, quebranté la palabra. Y uno reconoce que pecó, le pide perdón a Dios, comienza a rogar a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor para nosotros hoy en día? Primero, Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice aquí el 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Fíjense, David se arrepintió, David pidió perdón, reconoció que había pecado. E igual se arrepintió, reconoció que había pecado, pero igualito él tenía que llevar la consecuencia. Dios tenía misericordia, pero igualito había consecuencia por eso. Y hubo muerte. Gente que no tenía nada que ver con eso. Y gente murió por el pecado del presidente. Llamo presidente para que tengan en cuenta de que eso es hoy mismo el presidente, como si fuera presidente rey. Entonces Dios le propone a David 3 cosas y le dice que escoja una de ellas que él quiere que haga con él. Entonces le dice 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre. 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos con la espada del adversario, o 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, una peste. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Fíjense como cuando dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dios perdonó a David porque no declaró muerte para David, perdonaba. Pero fíjense que sí murió mucha gente del pueblo. Y dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre, porque los hombres son malvados, implacables, pero a pesar de que Dios se molestó por este pecado, él sabía que Dios es un Dios de misericordia, y de verdad no se equivocó, porque la mortandad iba a ser mayor, pero Dios tuvo misericordia. 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel. Fíjense, una peste, o sea, una plaga sobre Israel. Y murieron de Israel 70,000 hombres. Wow. Fue mucho, fíjense. 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Wow, fíjense. Por la misericordia, porque Dios fue bueno y misericordioso. Solamente murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000. O sea que si él hubiese escogido otra opción, la muerte hubiese sido más del doble, triple, muchísimo más. Porque el hombre, por supuesto que el hombre no es Dios. Pero él escogió el castigo, vamos a decir así, de parte de Dios directamente. Porque él dijo, Dios es un Dios de misericordia.
Y así fue, no se equivocó. Fíjense cómo él conocía el corazón de Dios. Dios nada más allí, murieron ese día 70,000 hombres. Y no murieron más porque Dios le dijo al ángel, basta. Se arrepintió de lo que había mandado hacer. Y dice, y alzando David sus ojos, 16, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Fíjense que dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy. Dios no tiene sombra de variación. Dios es fuego consumidor, pero Dios también es un Dios de misericordia, lento para el aire y grande en misericordia de verdad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo malo delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos desobedecido a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido tercos a algo? Y fíjense cómo Dios derrama su misericordia diaria sobre nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todas las veces que hacemos algo, que nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor nos perdona. Solamente espera de que uno reconozca el pecado, lo confiese y se aparte. Dios nos perdona, nos limpia. Y fíjense cómo ocurrían las cosas en los tiempos allí. En los tiempos antiguos. Cómo murió toda esa gente, toda esa mortandad. Por el pecado del rey, por el pecado del presidente, como dijéramos hoy en día. Fíjense lo delicado que eso era antes. Lo delicado que era antes. Porque cuando la cabeza peca, abre puertas. Se le da derecho lugar al enemigo y el enemigo ataca. Entran maldiciones a la nación, al pueblo. Porque el que está en autoridad allá arriba está pecando, haciendo lo malo. Esas cosas pasan hoy en día. Por eso que Dios dice que tenemos que orar por todos los que están en eminencia, los que están en autoridad. Y dijo David a Dios, 17, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Imagínense quién no se va a esconder. Alguien que vea un ángel así y con una espada en la mano, imagínense. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar. A Jehová dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré
por su justo precio, porque no tocaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Wow. Eso es tremendo. Él no iba a presentar ofrendas a Dios, ofrendas quemadas, que no le haya costado nada. O sea que todo lo que él hacía para el Señor, lo hacía con sacrificio. Él lo decía que no iba a dar nada que no le costara al Señor. Y dio David a Ornán para aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Que viene siendo 600 piezas de oro. 600, es decir, 600 monedas de oro. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas quemadas, fíjense, ofrendas de paz. Para él conseguir la paz en el pueblo, él tenía que hacer ofrendas. Fíjense cómo trabajaban anteriormente. Tenían que ofrecer, para ellos adquirir la ofrenda, para ellos adquirir la paz en el pueblo, la paz. Tenían que hacer sacrificio para que Dios derramase su paz. Ahora no, el Señor nos ha dado paz por medio del Señor Jesucristo. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Fíjense, Dios allí, como quien dice, se calmó, se aplacó después del holocausto. Después del sacrificio, después del derramamiento de sangre haciendo el sacrificio. Que después, por eso es que se dice que el Señor Jesucristo fue el último sacrificio, el último cordero que se dio por completo todo de él. Fue el último sacrificio que se dio, derramando su sangre. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Fíjense que no iba a tener temor. Padre amado, no se atrevió a movilizarse porque tenía temor del ángel de Jehová. Entonces vemos que la paga del pecado era muerte. La paga del pecado era muerte. ¿Se recuerdan cuando David pecó, que adulteró? La mujer salió embarazada. Dios perdonó la vida de David por ese pecado. Pero ¿quién fue que tuvo que morir? El niño. El niño enfermó y murió. Fíjense aquí el pecado. Dios perdonó a David. David no murió. El que pecó fue David, pero David no murió. Entonces, ¿quién tuvo que morir? El pueblo, o parte del pueblo. Parte del pueblo. La paga del pecado era muerte. Y hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues ya no pasa así.
porque ahora nosotros podemos pedir perdón. Así como David arrepentirse, reconoció, pequé, Señor, metí la pata, ayúdame, perdóname. Y el Señor nos perdona y nos limpia. Porque ya el Señor Jesucristo dio su vida, nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte. Fuimos redimidos. O sea que el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros. Pagó en total la deuda. Nos redimió de la maldición de la ley y de la muerte. Entonces fíjense la diferencia. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Por eso que nosotros cada día tenemos que buscar esa rectitud. Cada día buscando parecernos más a Cristo en todas las áreas. Con nuestras mentes, con nuestra boca, con nuestro corazón, todo. Que en todo nos parezcamos al Señor. En la forma de hablar, de pensar, que tengamos la mente de Cristo. Que cada día nos parezcamos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra, oh Dios, produzca fruto en cada uno de nosotros, a ciento por uno, y sellamos esta preciosa palabra, Padre, en nuestra vida y en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.